É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por... Hola queridas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por acá Psicoagus, pero más bien quiero hablarles como Agus. Bienvenidas a este espacio y a este podcast llamado Entre Nosotras. El día de hoy estoy muy feliz porque quiero comentarles que el próximo capítulo voy a tener a una invitada muy especial y vamos a conversar justamente sobre la amistad, los vínculos, las redes de apoyo y cómo cambian nuestras relaciones a lo largo de la vida. Y mientras preparaba ese episodio me di cuenta de algo, y es que muchas veces hablamos muchísimo sobre las relaciones de pareja, muchísimo sobre familia, sobre amor romántico, pero muy poco sobre las amistades. Hola, hija. Acá tenemos una participante de este podcast. Ella es Motita. ¿Quieres participar? Bueno, luego de esta interrupción, seguimos con nuestro tema de hoy, entonces, que tiene que ver con los vínculos, con las amistades, aquellas personas que escogemos y en el fondo con quienes decidimos construir una relación en base al respeto, en base al compromiso, a la comprensión, a la lealtad, etc. Entonces, sin más rodeos, vamos allá. El día de hoy conversaremos sobre aquellas personas que escogemos, sobre los vínculos que no nacen desde la obligación ni desde algún parentesco, sino desde la decisión mutua de acompañarse. Y siento que muchas veces hablamos muchísimo de las relaciones de pareja, de familia, muchísimo sobre vínculos sexoafectivos, pero dejamos de lado a las amistades, o a veces las dejamos, si es que no de lado, en un lugar secundario, como si fueran no menos importantes, pero como si no impactaran de la misma manera. Y aquí es fundamental entender que en realidad para muchas personas las amistades han sido literalmente el espacio donde han encontrado contención, identidad, refugio y apoyo emocional. Así que lo que hoy vamos a hablar es realmente sobre la importancia de tener redes de apoyo fuera de la familia y fuera de las relaciones de pareja, cómo las amistades impactan directamente en nuestra salud mental, qué pasa cuando sentimos que no tenemos amigos, qué hacer si nos cuesta vincularnos, cómo afectan las decepciones o traiciones en nuestra capacidad de confiar. Y también quiero que conversemos sobre este mito que está tan popularmente instaurado respecto a que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, porque creo fielmente y firmemente que aquí hay muchísimo que reflexionar. Así que acomódense, sírvanse algo rico, o un tecito, un cafecito, lo que gusten, y conversemos entre nosotras. Considero que crecimos escuchando constantemente que la familia siempre es lo más importante, pero también existen muchísimas personas que crecieron en familias donde hubo ausencia emocional, violencia, invalidación, negligencia, abuso o simplemente una profunda sensación de no pertenecer ahí. Y aquí es donde muchas veces aparecen otros vínculos que terminan convirtiéndose en un hogar. Y estos son las amistades. Las personas que nos escuchan sin juzgarnos, las personas con las que sentimos alivio, las personas que nos hacen sentir vistas, las personas que nos acompañan incluso en nuestras versiones más rotas. Y creo que hay algo muy poderoso en los vínculos que son escogidos, porque una amistad sana no existe simplemente porque tiene que existir. Existe porque ambas personas o más deciden sostener ese vínculo. Y eso tiene muchísimo valor. Muchas veces las amistades terminan siendo nuestra red de contención, nuestro espacio de desahogo, nuestro sostén en crisis, nuestro espacio seguro, las personas que celebran nuestros logros genuinamente,
y quienes nos recuerdan quiénes somos cuando emocionalmente estamos perdidas. Desde la psicología, sabemos que las redes de apoyo cumplen un rol fundamental en la salud mental de las personas. Y cuando hablo de redes de apoyo, no hablo solamente de tener gente alrededor, porque una persona puede estar rodeada de otros y aún así sentirse profundamente sola. Las redes de apoyo reales son vínculos donde existe seguridad emocional, validación, escucha, reciprocidad, cuidado y sensación de pertenencia, por sobre todo. Chicas, creo que recién me acordé de que tenía micrófono. Sepan perdonar, voy a revisar después si los otros clips se grabaron bien, si no, bueno, pequeño spoiler acá de que algo no funcionó. Entonces, bueno, siguiendo con la importancia de las redes de apoyo como amistades, es importante reconocer que estas funcionan incluso como un factor protector emocional. Las personas que cuentan con vínculos seguros suelen tener más herramientas para afrontar situaciones difíciles, porque cuando atravesamos dolor, ansiedad, duelo, crisis emocionales o simplemente momentos complejos, podemos sentir que no estamos completamente solas, sino que cambia muchísimo la experiencia emocional. A veces, una conversación con una amiga puede disminuir una crisis. A veces, un mensaje puede hacer que alguien se sienta acompañada. A veces, que alguien nos diga "te entiendo" puede cambiar completamente cómo estamos viviendo una experiencia. Y creo que muchas veces subestimamos esto. Vivimos en una cultura extremadamente individualista, en una cultura que constantemente romantiza la autosuficiencia, como si necesitar apoyo fuera debilidad, como si pedir ayuda significara fracasar, como si ser independiente significara no necesitar nunca a nadie. No, los seres humanos somos seres sociales, necesitamos vincularnos, necesitamos convivir, sentir presencia, necesitamos espacios donde podamos existir emocionalmente sin estar a la defensiva todo el tiempo, y eso no nos hace débiles, sino que nos hace humanas. Y quizás creo que este tema puede tocar algunas fibras sensibles, porque posiblemente muchas personas escuchan conversaciones sobre amistad y sienten tristeza, porque no tienen vínculos profundos, porque sienten que siempre terminan quedando fuera, porque les cuesta conectar, porque sienten que nunca han tenido amistades realmente seguras. Y aquí quiero decir algo importante. No tener amigos no significa automáticamente que haya algo malo contigo. A veces tiene muchísimo que ver con nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, personas que crecieron sintiéndose rechazadas, personas que sufrieron bullying, personas neurodivergentes que sintieron dificultad para encajar socialmente, personas que aprendieron a aislarse emocionalmente para protegerse, personas que vivieron relaciones abusivas y personas que tuvieron que sobrevivir emocionalmente desde muy pequeñas. Porque cuando alguien ha vivido experiencias dolorosas en los vínculos, muchas veces el cuerpo aprende a relacionarse desde el miedo, desde la protección, porque relacionarse puede ser peligroso. Y entonces aparece la hipervigilancia, el miedo, la evitación, la dificultad para confiar. Y hay muchas veces en que las personas dicen, prefiero estar sola, no necesito a nadie, me acostumbré. Pero detrás de eso muchas veces hay dolor, porque una cosa es disfrutar la soledad y está súper bien, hay que aprender a hacerlo. Pero otra cosa muy distinta es aislarse, porque vincularse dejó de sentirse como un acto seguro. Porque cuando alguien nos decepciona profundamente, especialmente en vínculos importantes, algo cambia. Y no solamente a nivel emocional, sino que cambia la manera en que interpretamos a las personas, es decir, nuestra narrativa sobre el otro cambia profundamente. Después de una traición, una manipulación, un abandono o una experiencia de rechazo, muchas personas comienzan a pensar
en que todas las personas terminan yéndose, no puedo confiar, siempre me van a herir, es mejor no encariñarse. Y es válido. Esas experiencias sí dejan huella. El cuerpo aprende desde esas experiencias, entonces no es una exageración, no es un drama, no es una sensibilidad excesiva. Pero también creo que es importante entender que protegerse no siempre significa cerrarse completamente, porque a veces, intentando no volver a sufrir, terminamos construyendo una vida emocional extremadamente aislada. Y aquí también aparece algo que es quizás más complejo, y es que queremos vínculos, pero al mismo tiempo nos asustan. Queremos cercanía, pero desconfiamos. Queremos sentirnos acompañadas, pero nos cuesta permitir que alguien se acerque realmente a nosotras. Y sanar eso toma mucho tiempo, porque implica que tenemos que aprender nuevamente a poner límites, a identificar vínculos sanos, a tolerar la vulnerabilidad y a entender que no todas las personas son iguales, aunque haya habido anteriormente un patrón de personas que ya te hayan fallado, te hayan hecho sentir mal, te hayan rechazado, etc. Porque sí, existen amistades seguras, sí existen vínculos recíprocos y sí existen personas capaces de cuidar emocionalmente del otro. Y honestamente creo que es muy importante poder hablar de lo difícil que puede ser hacer amistades en la adultez. Porque cuando somos pequeñas, muchas veces en los espacios sociales se da la oportunidad. Se da la oportunidad de decirle a alguien, hola, quiero ser mi amiga, y listo. En el colegio, en la universidad, en actividades, en rutinas compartidas. Pero la verdad es que en la adultez todo cambia un poco, o bastante, mejor dicho. Tenemos rutinas mucho más estructuradas, trabajamos, tenemos relaciones formales, algunas están casadas, tenemos menos tiempo, a veces ansiedad social, a veces inseguridades, agotamiento emocional. Tenemos que cumplir en distintas áreas de nuestras vidas, tenemos que ser funcionales y muchas personas sienten que ya se pasó la etapa de hacer amigas y la verdad es que no, porque realmente nunca es tarde para construir vínculos, porque sí, es verdad, puede requerir algo de miedo esto de volver a exponerse después de tanto tiempo y después de cargar una historia tan larga, porque no es lo mismo la historia que uno carga cuando es una niña a la historia que uno carga en la adultez, ¿cierto? Entonces, hacer amistades también implica mostrarse, implica arriesgarse a que alguien nos conozca y también implica tolerar cierta incomodidad al inicio. Y honestamente muchas veces también implica aprender habilidades sociales que quizás nunca pudimos aprender o desarrollar del todo a lo largo de nuestra vida. Y eso igual está bien, porque las habilidades sociales también se aprenden y no todas las personas crecieron sintiéndose seguras socialmente, no todas las personas aprendieron a relacionarse desde contextos emocionales sanos. Entonces, si hoy te cuesta iniciar conversaciones, responder mensajes, mantener vínculos, expresar afecto, confiar o sostener cierta cercanía emocional, eso no significa que estés rota o que haya algo malo contigo. Simplemente significa que probablemente hay experiencias detrás que necesitan comprensión y trabajo emocional. Y ahí puede que muchas se estén preguntando como, ya, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y honestamente, también creo que no existe una fórmula mágica, pero sí hay pequeñas cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, buscar espacios donde existan intereses compartidos. Esto igual requiere, siento yo, un proceso anterior de autoexploración, autoconocimiento, poder saber en qué espacios me siento más cómoda, qué cosas me gustan, cuáles son mis intereses, cuáles son mis límites, etc. Entonces desde ahí poder tomar estas decisiones también para saber dónde me voy a estar moviendo, por dónde me voy a posicionar.
También puede ser a través de retomar vínculos que antes se sentían seguros, pero que quizás por cosas de la vida se distanciaron. Permitirse tener conversaciones más honestas, aunque a veces sean incómodas, aunque a veces den vergüenza, den cringe, sean quizás un poco dolorosas, pero es importante hablar desde la honestidad, desde la vulnerabilidad y no solamente desde la exigencia. También siento que es importante practicar mostrar partes auténticas de una misma y a esto quería llegar con el autoconocimiento, porque si no te permites mostrarte realmente cómo eres, nunca vas a encajar en un espacio donde puedas ser tú misma, porque tú no te lo vas a estar permitiendo, porque en primer lugar tú no estás siendo coherente con tu esencia, por decirlo de alguna manera. También es importante, claramente, aprender a poner límites para construir vínculos más sanos. Trabajar la autoestima y el miedo al rechazo, ya para que no nos estemos vinculando desde una necesidad, sino desde una decisión. Y también implica comprender algo importante, y es que no todas las personas van a conectar con nosotras. Y eso no significa que tú no seas valiosa, que yo no sea valiosa, que nosotras no seamos valiosas. A veces simplemente hay conexiones que no se dan y no las podemos forzar. Y es parte del proceso de exploración también, de poder ir conociendo dónde nos sentimos más cómodas y en qué espacios podemos ser nosotras mismas. A veces simplemente con esas personas no hay compatibilidad emocional y creo que muchas veces el problema es que interpretamos que cualquier distancia o rechazo como confirmación de que hay algo malo entre nosotras. Es decir, si alguien no compatibiliza conmigo, si alguien no simpatiza conmigo, en el fondo lo atribuyo a que yo tengo un problema y no es así. Ya, chicas, y para ir cerrando, hay un tema del que quiero hablar y está relacionado con este mito que ha sido brutalmente normalizado y impuesto en la sociedad, en donde dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Y por qué quiero entrar en este tema? Porque honestamente creo que esta frase ha hecho muchísimo daño. O sea, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Nos ha enseñado básicamente a competir, a compararnos, a desconfiar, que había poco espacio para todas nosotras. Y sí, obviamente existen relaciones dañinas entre mujeres, como existen vínculos dañinos entre cualquier grupo humano. Y sinceramente, reducir las relaciones entre mujeres únicamente a rivalidades invisibiliza algo profundamente importante, y es la capacidad que tenemos de acompañarnos y de construir comunidad, porque muchas veces son otras mujeres quienes nos ayudan a salir de relaciones violentas, quienes nos acompañan en procesos de duelo, quienes nos contienen emocionalmente, quienes nos ayudan a nombrar violencias y nos recuerdan nuestro valor. Y también en muchas ocasiones son mujeres quienes nos sostienen cuando sentimos que ya no podemos más. Y creo que las amistades entre mujeres pueden ser profundamente reparadoras. Por eso creo que también es importante aprender a construir vínculos desde la colaboración y no desde la competencia con otras. Porque cuando una mujer se siente segura de sí misma, por lo general no necesita destruir a otras para sentirse más valiosa. Recuerden que esta conversación no termina acá, porque en el próximo capítulo de Entre Nosotras voy a tener una invitada muy especial con quien vamos a conversar justamente sobre la amistad. Vamos a conversar sobre cómo cambian los vínculos en el tiempo, cómo sostener amistades en la adultez, cómo sobrevivir a las decepciones, cómo aprender a dejarnos querer y también sobre lo importante que es construir redes afectivas seguras. Así que este episodio fue solamente una pequeña apertura al próximo tema y quizás una conversación más íntima, en donde vamos a tener distintas posturas, porque ya no va a ser solamente mi postura, sino que
la de nuestra invitada también. Gracias por acompañarme hoy, gracias por escuchar y por quedarte en este hermoso espacio llamado Entre Nosotras.